Hola a todos, esta es la sexta lección y aquí te quiero hablar sobre el manejo de riesgo. ¿Por qué es tan importante nosotros como traders aprender a manejar el riesgo? Sé que habrás escuchado muchas veces esto, es un tema bastante tocado por muchos traders y la verdad es que si yo te tengo que decir cuál es el santo grial del trading, yo te diría que es el manejo de riesgo. Ningún indicador, ninguna estrategia, ninguna fórmula mágica, nada de eso para mí sería más importante que saber manejar el riesgo. Miren, nosotros cuando entramos en el mundo del trading, lo primero que pensamos es en ganar. Pero eso es en lo menos que deberíamos pensar. En lo primero que debemos pensar como traders que han elegido esta carrera de manera responsable y seria es en el riesgo. Porque ganar no necesita destreza. Ganar no necesita que tú hagas algo en el mercado, no. En el territorio de las ganancias, esa parte tú no tienes que trabajarla. Tú lo que tienes que trabajar es en el lado de las pérdidas, en el manejo del riesgo. ¿Por qué? Porque si tú sabes manejar el riesgo adecuadamente, pues vas a tener ganancias que van a hacerte ser rentable, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú cortas las pérdidas, tienes un riesgo, eres disciplinado manejándolo y automáticamente eso te va a hacer un trader rentable. ¿Por qué solo el 10% de los traders ganan el mercado? ¿Por qué hay tantas personas que queman sus cuentas? Es simplemente por el manejo de riesgo. En el manejo de riesgo tenemos varios factores que influyen y uno de ellos es algunos tipos de situaciones psicológicas que nosotros presentamos, como por ejemplo quitar nuestro stop, porque no queremos que esa operación sea negativa, porque nosotros confiamos ciegamente de que nuestra estrategia funciona, de que el mercado simplemente está haciendo una corrección, etcétera, y nosotros olvidamos el manejo del riesgo, y ahí es cuando vienen las grandes pérdidas y las cuentas quemadas por esa razón. Entonces yo te quiero explicar aquí en esta lección por qué es tan importante el manejo de riesgo, cómo lo debemos hacer y también vamos a tocar el tema de gestión de capital. Entonces primero yo te quiero hablar de las tres premisas importantes que debes tener en cuenta en este tema de manejo de riesgo. Primero, el manejo de riesgo es fundamental para el éxito a largo plazo como trader. Sin ella no tendrás éxito. Es así de sencillo. Por eso pienso que es el santo grial. Porque si tú eres una persona disciplinada en cumplir tus reglas que tienen que ver con este manejo de riesgo, pues obviamente las ganancias van a venir solas. Tú solamente tienes un trabajo. Tu responsabilidad como trader es gestionar tus pérdidas, es manejar excelentemente tu riesgo, ¿sí? Para que a largo plazo como trader sea rentable. Y siempre tenemos que tener esa visión de largo plazo, ¿sí? Nosotros no podemos llegar al mercado todos los días y pensar de manera individual, pensar en esta operación, en este momento, sino que pensar que nosotros tenemos una estrategia, la aplicamos, hacemos un buen manejo de riesgo, sabemos todo lo que vamos a tener en cuenta en nuestra operativa y ejecutamos, ¿sí? No le metemos como la emoción de que esta operación falló, de que hoy perdí y de que por esa razón pues voy a dejar de hacer mi estrategia porque no funciona. Entonces tenemos que tener esa mentalidad de largo plazo y así pasa con el manejo de riesgo. 2. La incapacidad para administrar el riesgo es la principal causa de fracaso de los traders. Si un trader me dice que lleva una cuenta quemada o dos cuentas o que lleva el 80% de su capital perdido, lo primero que yo pienso, en vez de pensar en la estrategia que está aplicando, lo primero que pienso es cómo estará gestionando su riesgo, cómo lo estará manejando, ¿sí? Entonces, es la principal causa, la principal. Y eso sucede porque quitan los stops, ¿sí? Tienen un riesgo definido, pero en el momento de cumplirlo no lo hacen, lo quitan. Invierten mucho más de lo que están dispuestos a asumir, ¿sí? Si su cuenta es de $1000, invierten 800, en una operación 700 o 500. Entonces es demasiado.
no tienen una administración de capital efectiva para poder continuar y progresar en el trading, ¿sí? Entonces, definitivamente la primera causa de fracaso como traders es el mal manejo de riesgo. Y la tercera es, la forma de progresar no es ganar más dinero, sino controlar la pérdida, porque las ganancias no necesitan de tu ayuda. Esto es una frase muy común y que he escuchado mucho del maestro Oliver Vélez. Él dice que nosotros no tenemos que interferir para nada en las ganancias. Nosotros cuando entramos en una operación tenemos el 50% de que esa operación funcione y el 50% de que no. O sea, no es difícil ganar, es realmente fácil. Lo difícil es tener la disciplina para nosotros saber y comprender cuándo una operación no va a funcionar y cortarla, ¿sí? Es nosotros decir, mi palabra es que cuando yo pierda tanto voy a cortar, no voy a seguir en esa operación. Nada de esperanza, nada de que la operación se va a recuperar, ¿sí? Entonces, nosotros cuando entramos en una operación, lo primero que nosotros tenemos que hacer y nuestra función principal como traders es, si esta operación no me funciona, yo me salgo en este punto. Y lo tengo súper definido y lo tengo claro. Entonces la acción llega a ese punto, entonces cortamos esa pérdida. Y así, cuando las ganancias empiezan a llegar, que las operaciones ganadoras nosotros las sepamos gestionar bien para sacarles el máximo provecho, entonces eso nos va a ayudar definitivamente a progresar y a ser rentables, porque las ganancias, en el terreno de las ganancias, nosotros no tenemos ningún trabajo para hacer. Nosotros simplemente vamos a tener, sí, una gestión de beneficios, ¿sí? Que el trailing stop, que vela, que yo voy a cerrar cuando me rompa la media 9, que yo voy a cerrar cuando tal cosa. Lo que está definido en tu trading plan. Eso sí es parte de tus funciones, ¿sí? Pero en territorio de ganancias tú realmente no tienes mucho que hacer. Tú tienes mucho que hacer en terreno de pérdidas. Ahí, cuando tu psicología entra en juego, cuando tú te sientes ansioso o cuando tú sientes que no quieres salir de la operación porque tú piensas que vas a ganar y necesitas un poco más de espacio en la acción y quitas el stop y ahí empiezan las pérdidas y más y más y más. Entonces, ahí es cuando tú tienes que trabajar mucho. Ese es tu trabajo principal. Bueno, continuamos. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué es importante saber manejar el riesgo? Primero, para sobrevivir a la curva de aprendizaje antes de ser rentables. Miren, todo trader nuevo que empieza en este mundo, yo siempre les digo lo mismo. Les digo, tú no puedes pensar de primera instancia en que vas a ganar. De que vas a llegar a esta profesión y vas a tener ganancias de manera rápida, de que vas en un año con interés compuesto vas a ser millonario. Eso para mí es algo que yo nunca diría. ¿Por qué? Porque sé lo que es empezar en este mundo del trading. Sé que no es fácil. Sé que requiere destreza, conocimiento, disciplina, experiencia, requiere resiliencia, requiere tantas cosas tan importantes y como cualquier carrera requiere tiempo, paciencia, dedicación. Entonces nosotros necesitamos sobrevivir a esta curva de aprendizaje. Necesitamos tener destinado un dinero para nosotros decir, este dinero lo voy a invertir en mi educación, este dinero lo voy a invertir en practicar en tiempo real, en cuenta real, mi estrategia que ya practiqué en demo. Tú en demo vas a practicar, vas a estar un tiempo, vas a tomar confianza de tu estrategia, vas a conocer la plataforma, vas a adquirir esa experiencia que necesitas para llegar a real, ¿sí? Pero en real, tú debes tener un dinero y decir, esto que yo voy a fondear, esto que yo voy a poner en mi cuenta, va a ser una inversión en mí. O sea, usted tiene que tener en cuenta que no es que voy a fondear para ganar, ¿sí?
Obviamente queremos ganar, obviamente queremos tener rentabilidad, porque para eso queremos entrar al mundo del trading. Pero lo que yo quiero que entiendan es que al principio no es así. Al principio ustedes que van a tener un tiempo en el que van a tener pérdidas, ¿sí? Van a tener que habituarse a la cuenta real, a las emociones, la psicología, que obviamente nos va a influir. Muchas veces lo he dicho, no es lo mismo estar en demo que estar en real, lo vas a entender cuando lo vivas, porque si bien es parecido, casi lo mismo en cuestión de plataforma y todo eso, pero cuando nosotros estamos en real, pues hay otros factores que van a influir en nosotros, ¿sí? Psicológicamente. Vamos de pronto a cortar ganancias, vamos a dejar correr las pérdidas. ¿Por qué? Porque es parte del proceso, es parte de nosotros comenzar en esta carrera del trading. No hay nadie que no haya pasado por eso. Cuando yo empecé en el trading, yo siempre fui muy disciplinada con la gestión del riesgo. Siempre cortaba las pérdidas cuando era necesario, cuando yo ya tenía mi trading plan, cuando ya yo alcanzaba esa máxima pérdida según mi trading plan, es lo que quiero decir. Entonces, para mí no fue muy difícil en la gestión de riesgo. Para mí, mi gran debilidad, por decirlo así, fue dejar correr las ganancias, ¿sí? Porque me daba mucha ansiedad estar en una operación, cortaba las ganancias, y siempre cuando veía mi bitácora, las pérdidas estaban bien, estaban dentro del máximo por operación o por día, pero las ganancias eran pequeñas también. Entonces eso me estaba influyendo mucho para no ser rentable. Y eso son cosas que yo tenía que darme cuenta según mi bitácora para empezarlas a mejorar. Entonces, yo llegué a real y empecé a tener estos errores de cortar las ganancias. Hubo un par de veces que perdí más de lo que estaba dispuesta a perder, pero nunca llegué a perder, a quemar una cuenta, nunca llegué a perder más del 50% de mi capital. Perdí cierto porcentaje de mi capital, pero no tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el manejo de riesgo para mí era fundamental. Desde que yo ingresé en este mundo del trading, a mí, con la persona que yo inicié, que fue Yenuk Shu, con él yo, desde el principio fui educada, ¿sí? Según los videos que yo veía de él, su filosofía, todo lo que nos enseñaba, era que el cortar las pérdidas, el manejo de riesgo era muy importante, ¿sí? Entonces, para mí, pues, eso fue algo que yo lo interioricé mucho y le di mucha importancia desde el principio, y por eso, pues, no llegué a quemar una cuenta ni a perder más del 50% de mi capital. Entonces, por eso lo digo, porque para nosotros sobrevivir a la curva de aprendizaje cuando entramos en real, necesitamos gestionar adecuadamente el riesgo. Necesitamos decir que vamos a arriesgar muy poco, vamos a invertir poco, porque no nos interesa en el momento nosotros empezar a obtener ganancias, ¿sí? Nosotros lo que queremos es adquirir experiencia, práctica, esas cosas que obviamente más adelante nos van a llevar a tener ganancias, pero al principio tenemos que invertir y sobrevivir, porque si hay muchos traders que salen de este mundo es porque no han sobrevivido, porque han quemado sus cuentas y ya no tienen capital, ya no tienen con qué trabajar. La segunda, para adquirir experiencia en cuenta real, como les decía, yo, por adquirir experiencia en real, yo podía entrar en una operación limitando tan poco como para pagar comisión y para perder un poquito más, ¿sí? O para ganar un poco más. Simplemente lo que a mí me interesaba al principio era adquirir esa experiencia, esa práctica, acostumbrarme a estar en real, a hacer mis operaciones, a trabajar en mis errores. Y yo sabía, y lo sé, que cuando nosotros hacemos eso, cuando empezamos con ese enfoque
no en ganar, sino más que todo en adquirir esa experiencia para luego ganar, ya cuando tengamos esas destrezas y esas habilidades desarrolladas. Pues ya tener nuestro capital, haber perdido una parte, pero tener para nosotros ya ser rentables, ya tener esa destreza, ser mejores para tener esa experiencia, entonces que nos va a llevar a ser rentables. Y la tercera es desarrollar disciplina y buenos hábitos. Entonces, si tu enfoque al principio es eso, si tu enfoque al principio es desarrollar disciplina, eso tiene que ver con la aplicación del trading plan, con la aplicación del manejo de riesgo, como está estipulado, en crear buenos hábitos, que no corto las ganancias y las dejo correr, tengo una gestión de beneficios que me ayuda a eso, corto las pérdidas cuando ya la operación no va a funcionar, cuando yo sé que la operación no va a funcionar, eso lo tengo bien estipulado, y soy disciplinado, disciplinada, y por eso es que estoy sobreviviendo como trader, ¿sí? Para luego empezar a ganar y tener esa rentabilidad que todos queremos. Bueno, aquí tengo un diagrama de manejo de riesgo. El manejo de riesgo tiene que ver con todo esto que ven aquí. Aquí tenemos análisis, estrategia, tiene que ver con un plan, tiene que ver con un proceso, con un repaso, con una evaluación, un control y una valoración. Vamos a ir uno a uno de manera muy breve para yo explicarles cada una de estos factores que están aquí. El primero es el análisis. Nosotros tenemos que preguntarnos, primero que nada, ¿qué tipo de trader soy? Eso tiene mucho que ver con el riesgo. Yo soy scalper, yo soy intraday, yo soy swing, ¿sí? Un scalper es una persona que entra al mercado con gran inversión, por decir, y en unos centavos que se mueva el precio sale, ¿sí? En menos de un minuto, 6 segundos o poquitos minutos, ¿sí? Es una persona que entra, está un ratito y sale y tiene su ganancia. Entonces, un scalper necesita rapidez, necesita mucha concentración, necesita tener claro cuál es su riesgo, porque si esta persona entra al mercado y lo que busca es en un recorrido de 10 centavos, de 20 centavos la acción, ganarse su objetivo, o ganarse más del objetivo que lo hace si tiene una gestión de beneficio, va a necesitar saber exactamente cuánto va a perder y necesita hacerlo de manera rápida porque como entra con gran capital para ganarse rápido lo que quiere ganarse en el día o en la operación, pues necesita hacerlo con un buen capital, o sea, con una buena porción de su capital para salir rápido. Pero si la acción o el precio se va en contra, necesita reaccionar rápido. Entonces, tú reaccionas rápido, o te pones ansioso, o es demasiado rápido para hacer tu tipología. O sea, a mí el scalping así de centavo no me funciona. A mí me gusta entrar, dejarla correr un poco, tener un stop técnico, y normalmente mis operaciones duran entre 3 y 5 minutos. A veces duran más dependiendo de la gestión de riesgo. Pero si es una operación que se va al stop rápido, que yo entro e inmediatamente no funciona, pues es una operación que me puede durar hasta 5 minutos, puede ser. Entonces yo soy más intraday, porque a mí me gusta ser un poco más paciente, tengo como la destreza de serlo, ¿sí? Entonces hay personas que no. Entonces, ¿qué tipo de trader eres? Si eres scalper, intraday o swing. También, ¿cuál es tu tolerancia al riesgo? O sea, ¿eres de alto riesgo o eres conservador? Hay traders que son de alto riesgo porque les gusta entrar en acciones que son muy volátiles. Entonces, eso tiene que ver con el manejo de riesgo. El tipo de acciones que tú elijas operar. Que tienen la spread, los contratos de esa acción, eso es parte del manejo de riesgo. No, que yo soy más conservadora porque a mí me gusta operar acciones que no son volátiles, que son un poco lentas, que tienen bajo spread,
entonces eres más conservador. Todo eso tiene que ver con la parte del análisis, analizarte como trader, qué tipo de trader eres. En cuanto a estrategia, ¿te sientes cómodo con tu estrategia? Hay estrategias que no van con uno, ¿sí? Miren, por ejemplo, la estrategia de Oliver Vélez, yo la practiqué, pero la estrategia no va conmigo, ¿sí? Hay estrategias que le funcionan a muchos traders y son buenísimas y uno las ve y uno ve cómo ellos ganan y todo, pero no necesariamente esa estrategia te va a funcionar. ¿Por qué a mí no me funcionaba? Porque yo sentía que tenía que tomar una decisión rápida, porque mi manejo de riesgo era por decir, mi máxima pérdida, el elefante y todo eso, pues se me iba más de mi riesgo. Entonces como que no me sentí muy cómoda con la estrategia, y esa estrategia funciona, le funciona a muchos traders y lo he visto y me han mostrado cómo ha funcionado y me parece muy bien, pero tú tienes que definir si esa estrategia que tú elegiste es para ti, si te acomoda con el riesgo, si te acomoda con tu estilo de trading, o sea, si tú eres scalper, si te va, si tú eres intraday, si te va, sí, tu estrategia tiene que ir de la mano con esa tipología de trader que tú eres. Eso tiene mucho que ver con el riesgo. Hay estrategias que requieren uno tomar más riesgos y hay unas que no. Entonces, tienes que pensar muy bien qué tipo de estrategia vas a elegir. En cuanto al plan, muy importante. Primero, definir la pérdida. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder por operación? ¿Cuánto estoy dispuesto a perder por día y por semana? Eso es ley, esa es tu palabra. Entonces tú dices, por día yo voy a perder máximo $100. Entonces tú dices, bueno, yo quiero hacer aproximadamente 4 operaciones. Quiero hacer 4 operaciones en un día. Quiero tener esas oportunidades, no una en la que pierda $100, sino varias. Entonces puedo hacer 4 y perder 25, ¿sí? Entonces, en cada una. Entonces debes definir cuántas operaciones quieres hacer en el día, y cuál es tu pérdida diaria máxima. Entonces, esa pérdida diaria máxima la divides en esas operaciones para que tengas más oportunidad. Eso tiene que ver mucho con el manejo de riesgo. También el ratio que tú elijas. ¿Qué es el ratio? Es la relación riesgo-beneficio. Si mi riesgo es de $20, de 25 en este caso, yo voy a ir por 50 en una operación, ¿sí? Voy a ir por más de eso. ¿Por qué? Porque si tú tienes un buen ratio, tú necesitas solamente estar en lo correcto un 50 o un 40% de las veces para estar en punto de equilibrio. O sea, no necesitas acertarlas todas para ser rentable, sino las que tú aciertas, las que van a favor de tu operación, pues obviamente sacarles el máximo provecho para que las ganancias siempre sean mayores a las pérdidas. Ese era el aspecto principal en el que yo tenía que trabajar mucho, porque yo sí tenía un buen manejo de riesgo, sí tenía muy claro que cortaba las pérdidas en cierto punto, pero me faltaba mucho esa parte de psicológica de cortar las ganancias, ¿sí? Entonces, ahí, pues, hice mi plan, que eso viene con la parte de valoración o evaluación. Bueno, y otra cosa que tiene que ver mucho con el manejo de riesgo es tener en cuenta que las reglas vienen de ti, no el mercado impone las reglas, ¿sí? Tú debes tener en este plan estipulado todo lo que tú vas a ver en una operación, de qué trata tu estrategia, cómo es tu manejo de riesgo. Todo eso tiene que estar definido en ese plan, sobre todo el manejo de las pérdidas, el manejo del riesgo. Y ese es el orden que tú tienes que llevar, ¿sí? Eso es lo que tú tienes que cumplir para poder ser rentable. El próximo factor es el proceso. ¿Cuánto invierto por operación? ¿Cuánto porcentaje del capital a riesgo? Yo recomiendo que arriesguen máximo, o sea, que inviertan máximo el 15-10% del capital en una operación. Inviertan, no es que pierdan.
perder el 2% por lo menos o el 1% por operación, ¿sí? Eso es como, son los números que pueden manejar. Invertir 15% del capital, 10% y perder el 2% del capital, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con el proceso, cómo lo estás llevando a cabo. En cuanto a la revisión, revisión, vas a tener que revisar cada cierto tiempo tus resultados. Vas a tener que definir cada cuánto yo voy a hacer ajustes a mi riesgo. ¿Cuándo es que yo voy a aumentar mi riesgo? ¿Cuándo es que voy a disminuirlo? Por ejemplo, si tú llevas 5 operaciones perdedoras de corrido, puedes decir, voy a bajarle al riesgo un tanto por ciento. Ya no voy a perder 25, sino que voy a ir a perder 15. ¿Sí? Voy a bajarle a mi riesgo porque he tenido una racha de pérdidas. Eso tiene que estar definido ahí. Es una revisión que tú haces. ¿Cómo estoy en mi capital? Tenía tanto hace un mes y hoy tengo tanto. He bajado tanto por ciento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Eso es algo que tienes que ir revisando periódicamente para hacer ajustes y empezar a hacer un plan de acción que te ayude a mejorar esos resultados, que eso ya viene con la parte del control. En la parte del control, esto que está acá, nosotros vamos a coger los datos que nos arroja la bitácora, que está en la parte de evaluación, está de aquí cuando hablamos de evaluación, hablamos de nosotros tener un registro de la bitácora y tener eso muy en cuenta a la hora de hacer nuestro control. Porque cuando vamos a hacer el control necesitamos extraer los datos de la bitácora para nosotros hacer la valoración, que es lo que sigue. Entonces, yo hice 20 operaciones, yo voy a sacar de esas 20 operaciones cuál fue la pérdida máxima, cuál fue la operación en la que perdí más, cuál fue la operación en la que gané más, si respeté o no respeté el riesgo. Voy a evaluarme como trader. Voy a decir, ¿cuál fue mi error más común? ¿Cuál es el plan de acción para mejorar ese error? Si mi error es que quito mi stop y he tenido grandes pérdidas en este bloque de 20 operaciones, entonces yo digo, este fue mi error más grande. Entonces voy a trabajar en este error en el próximo bloque. Voy a hacer un plan de acción, voy a cortar ese número. Si mi pérdida en total fueron de $100, voy a cortar ese número a 50. ¿Sí? Voy a minimizar esas pérdidas. Ese va a ser mi plan de acción para el próximo bloque. Entonces voy a enfocarme en trabajar en eso. Eso tiene que ver con la parte de valoración. Y todo esto hace como una combinación que tiene que ver con el manejo de riesgo. Entonces, miren, esta parte de cómo hacerlo, cómo hacer un trading plan, la bitácora y todo eso lo voy a enseñar en la siguiente lección, es como una extensión de esta lección, porque yo aquí les estoy explicando de manera breve cómo es que debemos manejar el riesgo, o sea, o más que todo, qué tenemos que tener en cuenta para manejar el riesgo, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos que debemos nosotros considerar a la hora de hacer nuestro trading plan? Para nosotros, obviamente, fijarnos mucho en la parte del riesgo. Pero en la siguiente lección yo voy a hablarles mucho más a profundidad sobre los elementos del trading plan. Está la parte del manejo de riesgo, que eso también lo vamos a ampliar mucho más en esa lección. Y la parte de la bitácora, los elementos de la bitácora y cómo vamos a evaluar correctamente nuestro desempeño. Esta parte de evaluación, control y valoración es muy importante a la hora de nosotros evaluarnos como traders y hacer correcciones para poder subsistir y seguir adelante en esta carrera del trading. Entonces, estos son los elementos que componen el manejo de riesgo. Consideración final. La diferencia entre un trader aficionado y un profesional radica en la gestión del riesgo. Un trader profesional se encarga
de cortar las pérdidas. Cuando nos dicen mucho, ay, es que en el trading hay que cortar las pérdidas y correr las ganancias. Eso suena un poco general, pero ¿cómo lo hacemos? Esa es la pregunta. Cuando yo escuché eso, ¿cómo lo hacemos? Pues, teniendo una máxima pérdida por operación, una máxima pérdida por día, una máxima pérdida por semana. Cuando yo ya tengo esa pérdida, yo paro, cierro plataforma. Cuando yo tengo la ganancia, o sea, cuando esa operación va a mi favor, yo tengo que tener un manejo de beneficios. Si yo me voy a salir cuando lleve el riesgo, o sea, 1-1, o si yo me voy a salir cuando lleve 2 veces mi riesgo, o yo me voy a salir, tenemos que tener un plan definido para la parte de las ganancias. Y si nosotros tenemos un buen plan para las ganancias, pues obviamente vamos a poder ser rentables, pero eso es lo que hace el trader profesional. Él sabe que en la parte de las pérdidas, ese es su trabajo, esa es su responsabilidad, cortarlas. Y la parte de los beneficios, tener un plan para esos beneficios, pero no interceder en ellos, no tener unas reglas para el manejo de beneficios y cuando la operación va a mi favor, las quiebro, no, sino que son muy disciplinados y tienen la mente fría, no se dejan llevar por sus emociones en terreno positivo. ¿Qué pasa con los traders novatos, con los aficionados? Que en el territorio positivo nos ponemos ansiosos y en el territorio negativo nos relajamos, quitamos el stop. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, si tú quieres ser un trader profesional, quieres progresar realmente en el trading, tienes que ponerle mucho enfoque a esta parte de la gestión de riesgo para que tú puedas sobrevivir a esa curva de aprendizaje que todo trader tiene que sobrevivir para poder llegar al próximo nivel, que es cuando ya tú vas a ganar y vas a ser rentable. Eso es todo por hoy. Gracias por ver este video, gracias por estar pendiente a mis lecciones, tantos mensajes tan bonitos que me han dejado. A mí me gusta mucho llevarles este mensaje, llevarles lo que he aprendido, lo que he pasado como trader, ¿sí? Esta experiencia que yo he tenido. Y todo lo que les dije hoy es algo que me ha pasado mucho, excepto lo de quemar cuenta, pero sé que han pasado por eso, sé que hay traders que han pasado por eso, y si tú vas a empezar de nuevo en el trading, porque le ves que sí, que hay gente que está ganando, que hay gente que le está yendo bien, entonces enfócate en esas cosas que tal vez no te enfocaste en un principio, que fue en el manejo de riesgo, y verás que con una estrategia definida, clara, que tú confíes en esa estrategia, vas a ver que sí vas a poder ser rentable. Entonces, muchas gracias por todos esos comentarios y por estar pendiente a mis lecciones. Entonces, nos vemos en la siguiente lección, que voy a estar hablando del plan de trading y la bitácora. También les voy a compartir los modelos para que ustedes los tengan y los llenen según su tipo de trading. Entonces, nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.